Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la unidad 4 que lleva por nombre Recursos Educativos Abiertos. Esta unidad es la última del módulo Herramientas de Tecnología Educativa. A lo largo de esta unidad desarrollaremos los temas correspondientes a lo que son los recursos educativos abiertos. Trataremos de contestar las preguntas de qué son los recursos abiertos, cuáles son sus características, qué ventajas ofrecen, qué clasificación o qué tipos de recursos educativos abiertos existen. Y por último también veremos algunos ejemplos de plataformas que ofrecen recursos educativos abiertos y también la posibilidad de colaborar a partir de recursos educativos de creación propia. Definición y características. Este término de recursos educativos abiertos no solamente se refiere a objetos digitales, sino que también incluye toda una tendencia por compartir el material digital de manera con acceso abierto y gratuito, con fines educativos o científicos. Todo esto en el contexto de que surge lo que es la educación a distancia. A partir del 2002, la UNESCO utiliza por primera vez el concepto de recurso educativo abierto. Los recursos educativos abiertos tienen las siguientes características. Primero, tienen un fin educativo. Además, son accesibles de forma abierta y gratuita. Otra característica es que son reutilizables, ya sea de manera total o parcial, siempre y cuando se respeten los términos bajo la licencia en la cual se encuentre. También los recursos educativos permiten la adaptación, permiten mezclar y, sobre todo, mejorar el contenido. Y además no tienen ninguna restricción en cuanto a la redistribución de los mismos. Pues bien, todas estas características son las que nos dan una idea y junto con la definición de qué son los recursos educativos abiertos. ¿Qué tipos de recursos educativos abiertos existen? Bueno, en la presente diapositiva podemos observar una clasificación con 4 tipos de recursos educativos, la que se refiere a contenidos educativos. Aquí podemos encontrar todo lo que son cursos completos, materiales para los cursos, los modelos de módulos de contenido, objetos de aprendizaje, libros de texto, material multimedia. También se pueden incluir en este apartado exámenes, compilaciones, publicaciones, artículos, diarios, revistas, etc. En el siguiente apartado se refiere a herramientas. Aquí podemos encontrar todo el software que apoya la creación, entrega, uso o mejoramiento de recursos educativos abiertos o de contenidos educativos abiertos. En estos también se incluyen los sistemas que son para la creación, el registro, organización y la gestión del aprendizaje, como lo son las LMS, además de que permite desarrollar comunidades de aprendizaje en línea. En el siguiente apartado, recursos de implementación. Aquí podemos encontrar todo lo referente a lo que son las licencias de propiedad intelectual. Estas promueven la publicación abierta de materiales, principios de diseño, adaptación y localización de contenido y materiales o técnicas que apoyen el acceso al conocimiento. Aunque por lo general, quien crea un recurso educativo abierto tiene la idea de permitir que cualquier persona use estos materiales, los modifique, los traduzca o los mejore y sobre todo que los comparta con otras personas. A pesar de esto, se debe tener en cuenta que algunas licencias sí restringen las modificaciones o el uso comercial. En el último apartado de esta clasificación tenemos lo que son los enlaces externos. Se refieren a los observatorios y centros de información que promueven el uso, creación y difusión de recursos educativos abiertos. Pues bien, en estos 4 apartados de esta clasificación podemos colocar los distintos recursos educativos abiertos a los que por alguna u otra razón hayamos llegado en la navegación de Internet o mediante alguna búsqueda directa. ¿Qué ventajas representan y qué críticas se tiene de los recursos educativos abiertos?
Pues bien, si hablamos de ventajas tenemos que empezar porque ante una diversidad de recursos educativos abiertos podemos buscar alguno que sea adecuado al nivel de complejidad de los estudiantes a quien estará dirigido. También, la mayoría o gran parte de estos pueden ser lúdicos y entretenidos. Podemos encontrar recursos educativos abiertos que tengan un lenguaje claro. De acuerdo a las características o los contenidos mismos, también los podemos recomendar a otros estudiantes, a otros docentes o a un público en específico. Otra de las ventajas es que se pueden reutilizar. Incluso un docente que encontró y requirió un recurso educativo abierto lo puede volver a utilizar más adelante para reafirmar contenidos o incluso en otro ciclo escolar o en otro módulo, etc. Otra ventaja de los recursos educativos abiertos es que son de fácil acceso y además se pueden adaptar a lo que uno requiera, ya sea como estudiante, como docente. También representan algunas limitaciones, como puede ser que nos encontremos un recurso educativo abierto que nos atraiga, que sea el contenido que estamos buscando, pero que incluya lenguaje con regionalismos. Incluso hay que tomar en cuenta que un docente o el estudiante tendrá que tomarse un tiempo para conocer y valorar este recurso educativo abierto. Además, podemos encontrarnos con recursos que estén descontextualizados, ya que tal vez fueron creados para un público o unos destinatarios específicos. Continuamos con lo que son las licencias Creative Commons. Creative Commons es una ONG o una organización no gubernamental que no tiene fin de lucro, que además fue fundada en Estados Unidos y comenzó a funcionar en el 2002 en San Francisco. Uno de los principales objetivos de esta ONG fue precisamente que se restableciera un equilibrio entre lo que son los derechos de autor, las industrias culturales y el acceso del público en general a la cultura. Para poder expresar los derechos, los autores pueden utilizar distintos instrumentos. Una licencia es un instrumento legal, que viene siendo un acuerdo o un contrato en el que se exprese los derechos de autor y que se indique de una manera clara qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con una determinada obra intelectual. A través de las licencias de este tipo, Creative Commons, se puede licenciar todo tipo de obras intelectuales. Entre ellas podemos incluir fotos, obras literarias, textos académicos, videos, dibujos, animaciones, música, sitios web, blogs, wikis, contenidos educativos, infografías, etc. Así que prácticamente todo lo que puede ser considerado una obra del intelecto humano se puede licenciar con estas licencias, valga la redundancia, que son Creative Commons, ya que son abiertas y libres. Continuamos con algunos portales, en este caso dos, lo que son Eduteca y Colombia Aprende. Estos portales nos ofrecen una gran variedad de recursos educativos abiertos, pero además también ofrecen la oportunidad de colaborar en este sitio a partir o con recursos de creación propia. La finalidad de estos es que precisamente podamos utilizar los materiales que otras personas ya han hecho y podamos compartir los hechos por nosotros mismos y también crear comunidades de colaboración o de recomendación de distintos recursos educativos abiertos. Comenzaremos con Eduteca. Eduteca maneja algunos tipos de proyecto, como son los proyectos de clase, en donde se busca facilitar, mejorar o profundizar un uso efectivo de las TIC, el aprendizaje en algunas asignaturas curriculares, así como afianzar habilidades adquiridas en el manejo de herramientas informáticas. También cuenta con lo que son actividades informáticas. Estas se refieren a proyectos cortos, concretos,
e interesantes para desarrollar competencia en el uso de alguna herramienta informática. Otro tipo de proyectos son las webquests. Ese término fue acuñado en el 2007. Hace referencia a las actividades que se llevan a cabo utilizando recursos de Internet preseleccionados por un docente, de tal manera que el estudiante, para realizar esta tarea, se enfoque en el uso de los recursos y no en buscarlos. Estas actividades están diseñadas para que un estudiante desarrolle habilidades para utilizar de manera adecuada la información que encuentre. Esto incluye habilidades como clasificación, organización, análisis y síntesis. Todo esto con el objeto de generar un nuevo producto. Otro tipo de proyectos son las reseñas de sitios de interés. Son reseñas de cualquier proyecto que se encuentre alojado en un sitio web, en la que el docente piensa utilizar en algún momento en sus clases. Además de estos tipos de proyectos, también encontramos lo que son las redes académicas. Estas se refieren básicamente a redes de práctica disponibles en el gestor de proyectos, a las que se puede vincular un docente. Pues bien, espero que el desarrollo de la unidad les haya permitido adquirir los aprendizajes necesarios en cuanto a los recursos educativos abiertos. Si queremos profundizar en algunos temas, tenemos aquí las referencias y las que ya ustedes conocen que pueden accesar desde la plataforma. Muchas gracias. Éxito en el desarrollo de la unidad.